Y ahora quiero hablar, antes de saltar ya con Indurain, quiero hablar un poquito de lo que sucedió con Armstrong. O sea, la carrera deportiva de Armstrong, yo creo que te quitas el sombrero. O sea, es un extraterrestre. Bueno, mentalmente es probablemente el mejor de todos. Mentalmente es el mejor de todos, yo diría que sí. ¿Tú tienes algún conocido, seguro, que sufrió un cáncer, no? Sí, Sí, seguro. Bien. Y que lo habrá superado, esperemos, ¿no? sí, Conoces a la gente, ¿no? sí, 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 Puedes sí. hablar con ellos, la vida no es la misma. No, No es la misma. no. Yo tengo un compañero que es deportista, que era profesional, de un cáncer, lo superó, sin demasiado problema, pero no deja de ser un cáncer. Su carrera no volvió a ser la misma, su carrera deportiva. ¿Tú sabes cómo estuvo Armstrong? ¿En qué estado? Realmente No, 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 no. estaba con las probabilidades de supervivencia. Estaba para morir. Estaba muy complicado. Estaba complicado. Sí. Tienes fotos que tuvieron cabeza a cabeza, estaba todo descojoningado, ¿eh? Claro, tú ves, coges la rueda de prensa donde anunciaba él, después de haber sido campeón del mundo más joven, y aquí la gente que está viendo y tú, vete a ver esa rueda de prensa. Vale. Recupérala. O ponla aquí en medio del podcast, la pones y con los subtítulos y el tío en la rueda de prensa está diciendo, mi médico me decía que, bueno, que lo tengo complicado, pero yo le dije a mi médico que nunca tuvo un paciente como yo. Amigo. El tema es que teniendo muy complicado se recuperó en poco tiempo, dijo, oye, o sea, aprendió esa situación de alguna manera, se lo revitalizó, Sí. ¿ah? Y volvió, no solo volvió al profesionalismo, que ya es complicado, también ya es complicado, joder. Ganó más veces que nadie en la carrera más dura del mundo, con una seguridad en sí mismo. Que hay por ahí algún documental, ¿no? En el que Yo creo que iban cuando pasó el cáncer dijo, no hay nada que pueda conmigo, voy Es para un tema adelante. mental, es un tema mental, es un tema mental. Yo tengo hablado me tienen comentado Iván Raña, que compartió con él alguna carrera de mountain bike o algún triatlón y tal, y que tiene nadado, tiene ayuda a nadar en la piscina y tal, y de estar a su lado y él de percibir que mentalmente es diferente. Es una persona mentalmente diferente que está equipado. Pero con eso se nace o te hacen en casa, a base de Hay mucha una parte, disciplina. evidentemente hay una parte del carácter y del talento que ya viene incorporado, pero después la otra parte la tienes que curtir o tú a base de mamarlo o a base de sufrirlo de alguna manera, ¿no? Él se ve que le coincidió a las dos por su vida personal y después por el tema del cáncer también, que lo tuvo que sufrir. Entonces todo unido, en su caso, pero claro, ya venía equipado de antes, ya era una especie de niño prodigio y tal, pero bueno, para nada se esperaba, que parece que dio un salto adelante y se ve que se puede decir lo que quieras, que si tomaba los Doritos Mágicos de Doraemon. adulterados, lo que tú quieras, sí, pero mentalmente A ver, una persona esa es otra historia. después de Es otra pasar todo historia. lo que pasó, joder, yo sé de alguno que se A suicidaría mí, después mira, de todas las mierdas que ha pasado. Pero coméntame una cosa más el caso deportivo de Armstrong, porque fue tan, yo no sé si fue más mediático, cuando le quitaron los tours que cuando los ganó, la verdad. volvemos a la prensa rosa, ¿no? Al tema de... No, cuando ganó, cuidado, él llegó a ser el segundo o tercer deportista mejor pagado del mundo. Sí, sí, pero Cuando estaba Schumacher, de aquella que ganaba muy bien, y creo que y Tiger Woods, Tiger Woods y Schumacher movían muchísimo. Pero Porque entiende lo que te quiero sí, decir. Al final, cuando le quitaron los sí, tours, sí, casi acaparó el mismo tiempo que sí. cuando los Bueno, ganó. porque aparte lo quiso pelear, el tío tiene un carácter así tal, se dio coletazos y él también lo animó. Y después es que era un héroe mundial. Claro, Indurain todavía el ciclismo, desde la época, desde los 90 hasta es que Armstrong también ayudó al ciclismo y al Tour de Francia a expandirse mundialmente, Sí, que es algo que hay que valorar. claro, ¿No? sí, sí. Y claro, entonces ya tienes un tío que era la persona con más reconocida y más conocida en el ciclismo hasta la fecha, por el impacto que tenía, por todos andaban con la pulserita esta amarilla, ¿te acuerdas? Los jugadores de fútbol, todos días andaban con la pulserita de Livestrong. ¿No te acuerdas tú? No. Tengo 26 Tú años. tienes 26 años, joder. Claro, soy un niño. Vale, vale, vale. Bueno, pues todos andábamos, empezó, no sé si era Puyol en el Barça, con tal,
Y todo el tema del cáncer, el tío era ese personaje. Y claro, después cuando eso se vino abajo y se vino de la forma en la que se vino, pues también hizo ruido, sí. Y coméntame, ¿hasta qué punto es cierto? Porque claro, unos dicen que era porque son medicamentos que tenía que tomar por el Sí, tema de no sí, sé sí. qué. El otro, que todos los ciclistas se dopan, Sí. que no pasa nada. Bueno, es Coméntame joven, tú un ¿tú poco. te acuerdas del caso de Guardiola en el Barça? También tuviera problemas Sí, con eso, ¿no? sí. Pero fuera en el Barça o en Italia. No me acuerdo. Que yo no sigo el fútbol mucho, pero bueno, sé que también había tenido problemas. Yo me acuerdo en la Operación Puerto que había un montón de bolsas con iniciales de, se suponía, ¿no? Que eran de jugadores de equipos de fútbol, de algún jugador de tenis y tal, y por ahí no investigaron nada. Desapareció Y esas por ahí, bolsas, ¿no? bueno, tal. Y de hecho, el médico le dijo, pero usted, si me pregunta, pregúnteme de todo. Está grabado. No me pregunte solo de esto, joder. No. Sí. Entonces, después, a ver, sustancias. O tal. Mira, mi abuelo, que era marinero, si tenía que ir iba, ¿no? Al mar y tal, y tenía un problema, una reuma, y te tenían que pinchar un corticoide para ir a trabajar al día siguiente, se lo pinchaban. Iba a trabajar al día siguiente, ¿no? Y esta gente que se juega millones y tal, y en una carrera deportiva tal, pues yo pienso que el uso de ayudas y tal está extendido en todos los deportes. Y el ciclismo no sé qué más. De hecho, yo recuerdo allá por el 2000, cuando se hablaba tanto de tal, de leer algún informe, creo que era americano, por ejemplo, de que el tenis era uno de los deportes más contaminados ¿Sí? en aquel momento. Por las cantidades de horas que se echaban Sí, y esto también mismo. recuerdo de haberle leído pues algún reporte y tal, donde oye, es que había que tener especialmente cuidado con el fútbol de base, donde eran los propios padres los que, claro, queriendo qué tal, y tú ves, tú vas a los partidos de fútbol y ves cómo están Madre de de Dios. agitados y ves desarrollos físicos en chavales que tal, donde el físico es un componente importante y donde ya empezaba tal, y eso es que está a la orden del día. Es que eso se lleva haciendo, es que son las drogas en general, ¿no? Ya lo decía Escotado, si el hombre lleva consumiendo drogas desde que es hombre. Dopaje sí o dopaje no en el deporte. Bueno, Dopar, claro, nos dopamos igual, el pero problema es la manera de entender el término, ¿no? Ahora, claro, si utilizas la palabra dopaje, ¿no? Y el público medio, pues lo asocia a hacer trampas, a una droga, como si fuese una droga recreativa o algo así, y no se trata de eso, entonces no. Entonces aquí hay un problema con el término, ya con la concepción que hay del término, sí. la generalizada. Pero, es decir, yo levantaría la prohibición sobre el uso de todas las ayudas médicas de una manera controlada, pero no controlada por la salud de quien las vaya a utilizar, ¿no? Que ahora mismo no está, se siguen utilizando, díselo a la gente de la NBA, a los del béisbol, ¿no? O a los del fútbol americano, que en cuanto van al descanso le ponen el suero y a correr. Y eso lo tienen claro, van al negocio los americanos. Sí, sí, sí. Y yo sé, ¿no? Tú puedes comparar, ganar músculo es complicado, es muy complicado ganar músculo, ¿eh? Tú prueba, vete al gimnasio. Sí, yo voy todos los No, días. bueno, ¿qué? Pues la gente que gana músculo es complicado ganar músculo. Tienes que Y, llevar y, unas dietas y deportivas, no tú, sé qué, no sé claro, y cuánto. tú, pues párate a analizar y coge diferentes fotografías de años, ¿no? De jugadores de básquet que de pronto estaban en otras ligas y pasaron a la NBA a ver la evolución que tuvieron físicamente en un corto espacio de tiempo. Es que le echan a los chetos, a lo mejor a los doritos, igual a mí, ¿no? Pero pues hay cosas que sobre todo, oye, cuando ya conoces cómo funcionan, pues lo ves claro. Pero hay también mucho trasfondo la información está muy manipulada y yo pienso que los medios de comunicación se cebaron especialmente con el ciclismo porque el ciclismo empezaba a ocupar muchas horas de televisión. Sí. Date cuenta que hubo una época en la que se empezaba a retransmitir la Vuelta a Mallorca en marzo, después la Vuelta a León, después esto, después el Giro de Italia son 20 días, cada etapa reina son 8 horas de televisión, después la Vuelta a España, el Tour de Francia, y hay una competencia también entre diferentes mundos deportivos por tener esa visibilidad y esa tal. Entonces, a mí me da la impresión que uno de los factores que influyó en eso fue quien encontró
también el filón por ahí, empezaron a pelear por ahí. Y después, ahora mismo da la sensación que la lucha contra el dopaje es como sucede con muchas otras luchas, ¿no? Que se supone que son positivas, pero es un negocio en sí mismo que ya generó muchos intereses internos y hay más interés en el negocio que supone para mucha gente que en luchar contra el dopaje ni contra la salud de nadie. Tú párate a pensar, ¿cuáles son las razones para prohibir lo que se denomina el dopaje? ¿Cuáles son las razones? Hombre, yo creo pensar que es para que la intención de esas normas es para que luchéis todos en las mismas condiciones sin tomar cosas especiales para que uno se proyecte, el otro tal, sino algo un poco más natural, Pero ¿sabes? yo cuando iba a competir no luchaba en las mismas condiciones porque cuando empezaba mis padres no me podían pagar una bicicleta tan buena como la de mi colega. Yo iba con una bicicleta de 9 kilos y yo con una de 14. Y eso marcaba una diferencia de 4 minutos al final de la Sí, carrera. pero estamos hablando de dopaje a nivel profesional, no a nivel amateur. Y a nivel amateur, pues no todos van con el mismo equipamiento, no todos tienen el Pero mismo staff, no todos... a nivel profesional, nunca tienes los mismos medios. Esa igualdad solo la consigues con la concepción de los griegos, ¿no? De la competición olímpica, que por ahí es parte del argumento de el hombre compitiendo contra un hombre desnudo, sin nada, ¿no? Teóricamente o poéticamente, ¿no? Pero a partir de ahí, pues ya uno tiene fantasías diferentes, otro tiene un amigo, un médico diferente, o un sponsor, un padrino, lo que sea. Ya, es que esa igualdad no la consigue, porque hay que buscar la igualdad en... pues porque yo creo que se quiere entender, creo, ¿eh? Es mi manera de pensar. Yo creo que si todos compiten al mismo nivel, puede llegar a ser más divertido. Y si todos tienen... Y al mismo tiempo controlar el cuerpo humano. Pero si todos tienen ¿Cuántos deportistas de los años 90? Si todos tienen abierto el abanico de posibilidades, oye, tienes acceso a básicamente a lo que quieres. Ya tienes igualdad, todos tienen acceso. Sí. ¿Y cuántos deportistas? Y ahora entraba en el otro tema del tema de la salud. ¿Cuántos deportistas de los años 90 están teniendo cáncer o están teniendo otras enfermedades? El cáncer está extendido en la población hoy en día y no es... Pero no puede ayudar medicamentos externos, no pueden ayudar a que un cáncer se haga más fuerte. O que parece ser, yo te digo por sí, 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 sí. ahora aquí que en esto no soy un experto, pero hablando con médicos y lo que conozco de la fisiología del cuerpo humano, hombre, parece ser que evidentemente si tu cuerpo se desarrolla, principalmente hasta los 25 años, continúas desarrollándote, abusar sobre todo de hormonas y determinadas sustancias, pues claro, eso te descoloca. Eso es así. Sí. Entonces ahí te puede producir, pues yo de hecho conozco gente y seguramente fue de utilizar sustancias o ayudas médicas antes de tiempo, ¿no? Pues le peta la tiroides o de pronto se desregulan y eso al final que deriva un cáncer seguro, que sí, eso puede ser. Bueno, es decir, todos los trabajos tienen un riesgo, todos, Sí. unos más que otros, ¿no? Pero el que va a la obra o el que se suba a un andamio o el que va a coger los percebes forma parte del riesgo. El tema es que la persona que no se fuerce